Hola a todos, bienvenidos al tema del Gobierno. Este es un vídeo introductorio que te servirá de orientación y guía para la preparación del tema. ¿Qué vas a aprender? Este tema, que se exige para la oposición, es una materia con la que convivimos casi en el día a día, a través de las diferentes noticias, en las tertulias o programas de actualidad y, como no, cuando hay elecciones en las cuales los ciudadanos, como bien sabéis, intervenimos de manera directa. ¿Sabes cuál es la composición del Gobierno? ¿Cómo se nombran y cesan al presidente del Gobierno y a los demás miembros del Gobierno? ¿Sus funciones o la relación que hay entre el Gobierno y las Cortes Generales? El Gobierno es el órgano que dirige la política interior y la exterior, que guía, dirige y recoge las demandas de la sociedad, además de coordinarlas e impulsarlas. Para lograr estos objetivos, tienes a tu disposición varios recursos en el campus virtual. Una unidad didáctica con el contenido del tema, que incluye un apartado de autoevaluación al final del mismo, un ejercicio de entrenamiento con preguntas de tipo test y repaso, y clases en directo. Recuerda que está en la biblioteca audiovisual de bloque 1 en el tema 3. ¿Cómo se estructura la unidad? ¿Qué es lo que nos vamos a encontrar en ella? La unidad se divide en 5 apartados. El primero de ellos, regulación y principios. El segundo, composición. El tercero, nombramiento y cese. El cuarto, funciones del Gobierno. Y por último, el quinto, relaciones entre el Gobierno y las Cortes Generales. Comenzamos con el primero de ellos, el primer apartado. En el Gobierno estudiarás la regulación y los principios que caracterizan y definen al Gobierno. Como podéis ver en el apartado de la regulación, en cumplimiento del mandato constitucional de la Constitución española de 1978, contenido en los artículos 97 y 98, se ha aprobado, como consecuencia de estos dos artículos, la Ley 50/1997 de 27 de noviembre del Gobierno. Podrás comprobar que el Gobierno, como os mencionaba anteriormente, dirige la política interior y exterior, la administración civil y militar y la defensa del Estado. Además, ejerce la función ejecutiva y la potestad reglamentaria de acuerdo con la Constitución y las leyes. También aprenderás el funcionamiento del Gobierno, que aparece configurado por 3 grandes principios de los que parte la ley del Gobierno. El primero de ellos, el principio de dirección presidencial, que otorga al presidente del Gobierno competencia para determinar las directrices políticas que deberán seguir tanto el Gobierno como cada uno de los departamentos ministeriales. El segundo de ellos, la colegialidad, que lleva aparejado el principio de responsabilidad solidaria de los miembros del Gobierno y el Consejo de Ministros como órgano colegiado del mismo. Y por último, el principio departamental, que no es sino la expresión de la organización de la Administración del Estado en diferentes departamentos ministeriales que, como sabéis, van variando de un gobierno a otro, otorgando la titularidad de cada uno de ellos una amplia autonomía y responsabilidad en el ámbito de su respectiva gestión. Pasamos al segundo apartado, la composición del Gobierno. Presidentes, vicepresidentes si los hubiere y ministros, así como las funciones que realizan y los requisitos necesarios para poder ser miembro del Gobierno. También podrás ver las diferentes formas de reunión de los miembros del Gobierno. En primer lugar, el Consejo de Ministros, que está integrado por todos los miembros del Gobierno, el presidente, vicepresidente y los ministros titulares de cada departamento ministerial, pudiendo asistir, aunque no sean miembros del Gobierno, los secretarios de Estado y, excepcionalmente, otros altos cargos cuando sean convocados para ello. También se reunirán a través de las comisiones delegadas del Gobierno, que son los órganos colegiados integrados por varios miembros del Gobierno y presididas por uno de ellos. Y por último, finalizaremos con los órganos de colaboración y apoyo al Gobierno. Existen una serie de órganos que son los secretarios de Estado, la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios, el Secretariado del Gobierno y los gabinetes. En este apartado podrás entrar al detalle de cada uno de ellos. En el tercer apartado, denominado nombramiento y cese, conocerás cómo se realiza el nombramiento y cese del presidente del Gobierno, así como el nombramiento y cese de los demás miembros de este órgano constitucional. En cuanto al nombramiento del presidente del Gobierno, cabe distinguir 2 tipos de procedimiento. El primero de ellos, el procedimiento ordinario, y en segundo lugar, el procedimiento extraordinario. El procedimiento ordinario se da en unos diferentes supuestos. Después de la celebración de elecciones generales al Congreso y, en concreto, después de cada renovación del Congreso de los Diputados, por dimisión del presidente del Gobierno, tras el fallecimiento del presidente
y tras la pérdida de la confianza del Gobierno por el Congreso. En segundo lugar, este segundo procedimiento, ¿en qué consiste el procedimiento extraordinario? Es aquel que va a nombrar al presidente del Gobierno en los supuestos señalados en los artículos 113 y 114 de la Constitución, que es donde se regula la moción de censura. Estudiaréis que deberá ser propuesta por al menos la 10ª parte de los diputados y habrá de incluir un candidato a la presidencia del Gobierno. Respecto al cese del Gobierno, siempre se dice que la suerte del Gobierno está ligada a la de su presidente, y el cese del presidente del Gobierno determina automáticamente el de los restantes miembros del Gobierno. Estos miembros del Gobierno serán nombrados y separados por el Rey a propuesta del presidente del Gobierno. También estudiarás, como veíamos al principio de este vídeo introductorio, las funciones del Gobierno. Podrás adentrarte en diferentes funciones que han sido clasificadas por la doctrina en 3 tipos: funciones políticas o de gobierno, que se refieren a las facultades de dirección de la comunidad política que la Constitución española otorga al Gobierno; funciones legislativas, porque al Gobierno le corresponde la iniciativa legislativa, la potestad reglamentaria y la facultad de dictar disposiciones con rango de ley; y las funciones ejecutivas, que comprende la actividad pública del Gobierno que desarrolla la ley y tiende a concretar un derecho, una obligación o una situación subjetiva bajo el ámbito de una norma. Y en el último apartado de estos 5 que os comentaba al principio de este vídeo introductorio, podrás estudiar las relaciones entre el Gobierno y las Cortes Generales, los diferentes mecanismos de control, como la solicitud de información, la reclamación de la presencia de los miembros del Gobierno, interpelaciones y preguntas, comisiones de investigación, la cuestión de confianza, la moción de censura, que hemos hablado anteriormente, y también tendremos los diferentes supuestos excepcionales que nos podemos encontrar, los estados de alarma, excepción y sitio, así como la duración de los mismos. Serán en cualquier caso las estrictamente indispensables para asegurar el restablecimiento de la normalidad, y su aplicación se realizará de forma proporcionada a las circunstancias. Una vez que has visto esta unidad didáctica, desde el equipo docente de Máster D te recomendamos que hagas una lectura comprensiva del tema y posteriormente un estudio del mismo. También realizar un esquema y visualizar las clases que dispones en el campus virtual. Además, tienes a tu disposición diversos ejercicios, preguntas de autoevaluación y de Entrénate. Recuerda no realizarlas justo después de haber estudiado el tema. Es mejor dejar pasar unos días para comprobar que lo que has estudiado lo has hecho de manera correcta. No te olvides de marcar como realizadas todas las actividades que hagas en el campus, tanto del temario general como del temario específico, cuando te inscribas a una convocatoria que te interese. Estudiar el temario actualizado. Recuerda que el propio campus te lo va a indicar cuando se da el supuesto de que hay una actualización. Y por último, aprovecha todos los recursos que tienes disponibles en el campus: Entrénate, temario audiovisual, fax, esquemas y diccionarios. Esto es todo por hoy. Espero que con este vídeo os haya quedado más claro de qué trata el contenido del tema.